Bueno, bienvenidos a este espacio, Mapeo de Brechas de Crecimiento. Este es un espacio que se ha orquestado con el propósito de contarlos de qué manera podemos empezar a identificar a mapear brechas y cuáles son todas las diferentes y tipos de brechas que podemos empezar a mapear e identificar en nuestra organización. Este es un espacio que está pensado para que sea de 1 hora máximo en nuestra conversación. O sea que bienvenidos. Este espacio hoy estará orientado por Juan Manuel Álvarez Trejos, consultor en negocios y transformación digital, con más de 4 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con acompañar negocios, en ejercicios de transformación digital. Ha tenido la oportunidad de estar vinculado a diferentes espacios a nivel nacional e internacional en diferentes proyectos y también parte vinculado al equipo de trabajo de Mirus Smart. Entonces, Juan Manuel, bienvenido a este espacio y ya tienes el auditorio aquí disponible. Listo, Moisés, muchas gracias. Como le decía Moisés, Juan Manuel Álvarez, eh, creo que el título que más me gusta y el título del cual más me siento orgulloso es emprendedor. Eh, Como decía Moisés, ingeniero de sistemas de computación y me he enfocado principalmente en el acompañamiento de empresas de cualquier nivel, tanto en dinámicas de modelos de negocio como de transformación digital. Hoy, dentro de este webinar que estamos dando desde Miros Smart, vamos a tener estos momentos, estos estados de la presentación. Vamos a encontrar primero y hablar acerca de unas situaciones de siempre. Acá vamos a hablar mucho desde el enfoque experiencial de lo que podemos encontrar desde el entorno y lo que podemos encontrar a través de la experiencia dentro de todo el grupo de consultores que tiene Miros Smart y toda la experiencia que nos ha dado al nivel de encontrar cuáles son esas principales barreras que limitan el crecimiento de los negocios que hemos podido acompañar. Vamos a hablar qué es una brecha de negocio. Normalmente se escuchan y se puede llegar a intuir que es una brecha. Suena como algo malo, lo entendemos como algo malo, pero conceptualizarle de tal manera en que se vuelva un lenguaje propio o normalizado dentro de sus negocios y que esto les sirva para entender que hay cosas que tienen que superar y que tienen que madurar para poder seguir creciendo en su negocio. Vamos a mostrar algunos métodos de mapeos de brechas. Vamos a encontrar y vamos a mirar algunas soluciones que sugerimos dentro del marco método Aló, de Miros. ¿qué hubo? Vamos a mirar algunas, bueno, y luego lo vamos a invitar, vamos a hacer un despliegue frente a algunas herramientas, algunos artefactos que tenemos en las diferentes canales de la comunidad de Mirus que ustedes pueden ir a consultar y que pueden utilizar totalmente gratuitos. Vamos a hablar un poquito de las situaciones de siempre. Dentro de las situaciones de siempre podemos encontrar que las MIPIMES representan el 99,7% del total de las empresas, es decir, cerca del 1,8 millones de unidades empresariales. Esto se ve, nosotros nos encontramos principalmente en Armenia, se ve en Armenia, se ve en el Quindío, se ve en Risaralda, se ve en Medellín, se ve en Bogotá, en donde las MIPIMES representan el mayor tejido empresarial. Las MIPIMES aportan el 38% del PIB, del Producto Interno Bruto. Encontramos que el 50% de las pymes sobreviven el primer año y solo el 20% el tercer año. Esto hace referencia a eso que se habla mucho dentro del sector del famoso Valle de la Muerte. No puede decir que si una empresa pasa el tercer año, lo más probable es que logró identificar de manera empírica o a través de la investigación todas esas brechas que le incomodaban para su crecimiento o que lo limitaban dentro de su crecimiento y pudo llegar al siguiente nivel. Algunas situaciones desfavorables de siempre, esto es lo que hemos encontrado muchísimo dentro de las empresas. Desconocimiento de las decisiones pertinentes y adecuadas del negocio. Pensemos algo, si estamos hablando de brechas y ni siquiera entendemos qué es una brecha, no tenemos una cultura organizacional en pro de la mejora continua, podemos encontrarnos en situaciones en donde no sabemos tomar decisiones, porque queremos llegar de un punto A a un punto B y ni siquiera sabemos qué es eso invisible ahí que no nos deja mover. Entonces nos vamos y nos chocamos con la pared invisible y no entendemos por qué no llegamos y no entendemos por qué no llegamos. Y son esas brechas que ni siquiera conocemos. Entonces, si no las conocemos, no las podemos solucionar y si no las solucionamos, no sabemos cómo tomar decisiones adecuadas. Desconocimiento de la forma de coordinar y orientar al equipo, la mayoría, y si hablamos a nivel de MIPIMES, hay algo muy chévere que se encuentra en MIPIMES y es la persona que crea el negocio
es muy bueno técnicamente sobre su negocio. Es decir, la persona que hace zapatos sabe hacer zapatos. La persona, y hace poquito estoy con una empresa que está creciendo, se llama la Cerrajería Co. Esta persona creció siendo un cerrajero y creó una empresa exitosa siendo cerrajero, pero sabe eso de la cerrajería. Entonces, estas dinámicas, si yo soy zapatero, sé de zapatos, si yo soy cerrajero, sé de este ambiente de trabajo, a mí nadie me enseña de dinámicas de entrenamiento de equipos, a mí nadie me enseña de dinámicas financieras, nadie me enseña de dinámicas jurídicas y esto lo que provoca es que yo tenga muchísimas brechas como dueño del negocio. Y como podemos ver algunas otras situaciones favorables, si yo no tengo esos conocimientos o esas capacidades y muchas veces ni siquiera entiendo que esas capacidades, esos conocimientos los necesito, se crean brechas que no me dejan crecer el negocio y la dinámica de empresa nunca pasa de ser simplemente un negocio, de una actividad que yo genere y me genere dinero. El cambiar un negocio a una empresa es sobrepasar esas barreras que yo tengo. Desconocimiento de los resultados favorables para la empresa según las condiciones, desconocimiento de la ruta de escalabilidad según las capacidades. Muchas veces no sabemos qué es una brecha y si no sabemos qué es una brecha, tampoco podemos entender cómo se ven las capacidades dentro de mi negocio y cómo gestionarlas para gestionar las brechas. Eso será algo que hablo un poquito más adelante. Pérdida del tiempo. Todas las MIPIMES, si no hay una madurez necesaria dentro de la organización, la mayoría de tiempo es desperdiciado tanto a nivel operativo como a nivel táctico como a nivel estratégico. Metas e indicadores insensatos, perdón. Cuando decimos que hay metas e indicadores insensatos, es que cuando empezamos a creer y hacer una prospección, queremos llegar a un estado ideal. Muchas veces ese estado ideal no está basado en el estado actual de la empresa y de lo que la empresa puede lograr o de las capacidades de esta misma. Desconocimiento del estado de su competencia. Muy pocas veces llega una empresa en donde yo le pregunto, ¿y quién es su mayor competencia? Y me puedan responder claramente. Si me responde regionalmente, les pregunto nacionalmente y ya se van a empresas muy grandes donde yo digo, si es tu competencia te va a comer, porque estas personas llevan muchísimos años, tienen muchísima mayor capacidad tuya. Y si tú las ves directamente como competencia, es por dos cosas. No conoces correctamente cuál es tu competencia o no conoces realmente cuál es tu propuesta de valor. Y podemos encontrar muchísimas más situaciones desfavorables. Hay una necesidad que nosotros queremos solucionar desde Mirus y es acompañar a las MIPIMES en la identificación de acciones transformadoras para ser sostenibles y escalables, no solamente en tiempo de crisis. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las brechas? Las brechas me limitan la sostenibilidad y si yo no tengo una empresa sostenible, no puedo tener una empresa escalable y esos son los mayores errores que se suelen ver. No se tiene la empresa, todavía no es sostenible, todavía no es un negocio, es una unidad de negocio sólida, todavía no tiene una arquitectura sólida y se busca escalar esta empresa. Lo que vamos a hacer es todas las brechas y todos los errores que estamos cometiendo en la empresa, al momento de escalarlas, vamos a escalar también esos problemas. Entonces, por eso es tan importante uno identificar brechas. Vamos a hablar de una vez de brechas de negocio, vamos a hablar de la madurez de negocios, ese momento en donde nosotros tenemos que sentarnos y decir en qué etapa del negocio estamos, sin egos, sin una realidad alterada, sino sentarnos y decir, venga, estamos mal y si estamos mal, miremos cómo lo solucionamos, pero tenemos que modificarlo. Luego vamos a hablar o vamos a entender un poquito qué son las brechas y para qué cerrar brechas. Empezamos. Este es un modelo dentro del marco metodológico de Mirus que nos utilizamos para acompañar, que nos sirve para absolutamente todo y se los voy a explicar. Tenemos dos estados principales. Cada vez que vamos a realizar una intervención, ya sea en un área, sea en una disciplina, sea dentro de toda la empresa o sea frente a un estado desfavorable de la empresa, tenemos que entender que existen dos estados. Y el primero que siempre debemos realizar, y esto suena muy cansón,
y si alguna vez han tenido procesos de consultoría o ustedes han sido consultores, siempre todo proceso de intervención de consultoría, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis as is, que en términos muy colombianos eso se traduce en un diagnóstico. Cada vez que uno va a un doctor, lo primero que hace el doctor, él no llega y de una te diagnostica cualquier enfermedad. Primero te hace un diagnóstico básico general para encontrar síntomas a los cuales se tiene que solucionar. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, esto puede sonar, como les digo, muy mamón, porque uno llega con un consultor y ese consultor te hace un diagnóstico. Llega dentro de un programa y ese programa te hace un diagnóstico. Pero siempre es necesario saber cuál es el estado actual. Cuando tenemos un estado actual y hacemos un análisis, y ya sea un análisis de marketing, un análisis financiero, un análisis de arquitectura de negocio, un análisis del modelo de negocio, del que sea, cuando tenemos un análisis tenemos un estado actual. A partir de solamente tener un estado actual, muchas de las situaciones que vimos atrás se pueden mejorar y nos puede dar una ruta de cómo mejorarla. Ahí te hablábamos de métricas, indicadores insensatos. Cuando yo tengo un estado actual, un mapeo actual, una línea base, un análisis así, llámese diagnóstico de cualquier dinámica, solamente teniéndolo, yo puedo entender cuáles son los indicadores que yo tendría que estar midiendo. Nada más con ese hecho. Luego de analizar o tener un análisis así, lo que hacemos es hacer un ejercicio de prospección. Es decir, un ejercicio en donde pongamos en los ojos o los objetivos dentro de un año, dentro de 6 meses, dentro de 4 meses. Y ese análisis se llama los análisis to be o los análisis cómo será o cómo debería estar. Es decir, hacemos una prospección de cómo queremos ver nuestro negocio. Y cuando tenemos el estado actual de mi negocio y el estado ideal a lo que yo quiero visionar, apuntar o que quiero obtener objetivos, lo que hago es empezar a planear o a crear una ruta. Ya sé dónde estoy y ya sé para dónde voy. Me queda mucho más fácil entender qué debo de hacer en el camino para poder llegar a ese estado, porque tengo muy claro en dónde estoy y cuáles son mis principales problemas. Este plan y esta ruta deberían estar o debería concebir acciones que dentro de esas acciones son objetivos, actividades y tareas buscados principalmente, si hablamos de negocios, si hablamos de MIPIMES, todas esas acciones o esas actividades, esas tareas debería concebir la solución del negocio, llámese producto o llámese servicio, siempre acompañado de qué? Medidas y métricas. Por eso les decía, la línea base nos va a dar las principales indicadores del negocio actual. Esas medidas yo las tengo que asociar a esas actividades y las actividades que tienen que hacer, moverme esas métricas. ¿Para qué? Para llegar a un estado ideal. ¿Y ese estado ideal cómo lo va a medir? ¿Cómo sé cuando esté en ese estado ideal? A través de estas medidas, estas métricas o estos indicadores, como los queramos llamar. Entonces, Manuel, ¿qué es lo que a mí me separa de mi estado actual a mi estado final? Las brechas. Todos los que estamos acá y tengamos empresa, tenemos brechas que solucionar en el negocio. ¿Por qué tenemos brechas? Porque si no las tuvieran, estarían en un estado ideal. Todo lo que nos separa del estado actual al estado ideal que queremos estar, van a ser brechas. Todo lo que se encuentre ahí. Entonces, ahí es donde está la importancia y para qué sirve identificar brechas. Yo estoy en un estado actual, es importante también hacer un mapeo de las brechas que no me dejan continuar o estar en un estado ideal. A partir de identificarlas, muchos de esas acciones, por no decir todas, van a estar enfocadas en poder sobrepasar, poder romper, poder eliminar esas brechas directamente en mi negocio. Y acá hay algo, a mí me gusta enseñar, hay dos términos, ¿sí? Un término es brecha y el otro término es barrera. Y a mí me gusta, si ustedes van y dependiendo de la literatura van a encontrar diferentes significados, pero yo quiero que hoy me compren este concepto. Una brecha, porque suena muy similar, una brecha y una barrera suena muy similar y es, ¿en qué se diferencian? Hagamos este ejercicio de imaginación. Digamos que queremos llegar de un punto A a un punto B y de ese punto A a ese punto B hay un gran cañón.
Si yo logro ver que hay un gran cañón, significa que identifique una brecha, algo que me separa de mi punto A mi punto B o de mi estado actual a mi estado ideal. Entonces, ¿en dónde se encuentra la barrera? Y eso es uno de los mayores problemas o mayores oportunidades de mejoras que se encuentran normalmente dentro de negocios. Es que muchas veces los negocios no progresan no por las brechas, sino por las barreras. Es decir, volviendo al ejemplo, si yo logro ver que hay un cañón, ya puedo identificar que hay una brecha. Es decir, tengo que hacer actividades dentro de un plan, una ruta para poderla solucionar. Pero si no lo logro ver porque está oscuro, porque hay una neblina, porque tengo una pared antes de ese cañón, yo tengo una barrera. Esto llevado al entorno empresarial, ¿cómo sería? Cuando yo realizo actividades de transformación digital, llego donde los empresarios y ellos ni siquiera saben que necesitan transformación digital. Ellos ni siquiera saben que necesitan automatizar los procesos de su negocio. Es decir, el desconocimiento del uso de una herramienta o de una técnica o de una disciplina dentro de su negocio es una barrera que encuentran. Cuando ellos ya saben que tienen que implementar transformación digital, dejó de ser una barrera para pasar a decir, ¿y eso cómo lo hago? Yo no sé cómo hacer transformación digital, pero por qué es importante, ya entiendo por qué es importante, pero no sé hacerlo. Es decir, esa barrera del desconocimiento que yo tenía se convierte en una brecha cuando la identifico y digo, ok, lo tengo que hacer. Un ejemplo más práctico aún. Yo ahorita les voy a hablar de brechas. Tal vez ustedes no sabían que era una brecha. Al no saber que no era una brecha, ese desconocimiento les genera a ustedes una barrera, que nunca van a solucionar una brecha porque ni siquiera sabía que existían o que tenían brechas en su negocio. Espero que cuando salgan de acá tengan muchas brechas que solucionar, es decir, eliminemos esas barreras de desconocimiento principalmente de lo que deben solucionar en su negocio. ¿Qué es una brecha de negocio? Se los acabo de explicar. ¿Y cuáles son como las situaciones más relevantes de las MIPIMES y lo que nos hemos podido encontrar? Un foco inadecuado de mercado a quien dirigen sus productos, altos niveles de informalidad. Y cuando me refiero a altos niveles de informalidad, no me refiero a que no estén registrados en la Cámara de Comercio. Dentro del discurso de una Cámara de Comercio, que ustedes tengan ese registro es que sean formales o sean informales. Cuando me refiero a los altos niveles de informalidad, me refiero a que no hay formalizado nada dentro de la empresa, es decir, todo funciona como por simbiosis. Entonces, la persona que vende sabe vender, pero no hay un protocolo de venta. La persona que produce los zapatos sabe producir zapatos, pero no hay un proceso de mejora continua. La persona que dirige, pero no hay un proceso de talento humano. La persona que realiza las finanzas siempre encuentra cómo solucionar al final del corte de presentación de renta, pero no hay un proceso contable que les permita llegar allá y tener las cosas organizadas. Es decir, cuando hablamos de informalidad, es que la empresa no tiene formalizados sus procesos, protocolos, información, documentación, conocimiento y experiencia de la propia empresa. A eso me refiero con informalidad. Bajo nivel de transformación digital, casi que todas las organizaciones están hablando ahora mucho de transformación digital. Esto se dio después de pandemia porque entendimos la importancia, el poder que existe de la transformación digital y cómo puede llevar un negocio un punto A, un punto B, C, D, E, F, Z. Y los bajos niveles de asociatividad. Cuando nos referimos a eso es que muchas veces las empresas no encuentran, no saben, no entienden cómo pueden reunirse con otras empresas, encadenar valor, entenderse dentro de la cadena productiva de su misma industria para generar más valor, para generar valor a más clientes, a mayores mercados. Y el limitado acceso al sector financiero. Ahorita último, se han hecho muchas actividades, pero antes era muy difícil escuchar que, digamos, por ejemplo, en el eje cafetero, ahorita ya hay varias entidades haciéndolo, hubiesen ángeles inversionistas, hubiesen rondas de inversión, hubiesen inversores buscando empresas. Digamos que ahorita ya se habla más de esa dinámica, que ya se entiende que realmente se puede uno apalancar
El único apalancamiento que encontraron las empresas es la deuda y una deuda mal gestionada puede llevar al fracaso de un negocio. Entonces encontramos esas limitaciones. Brechas de crecimiento. A pesar de que ese número esté en rojo y sea un número tan grande, cuando decimos que el 85% de las brechas de crecimiento se crean dentro del negocio, puede sonar muy alarmante. Pero yo les digo a los empresarios, no, antes alégrese, porque el 85% de los problemas usted los puede solucionar. El otro 15% son cosas que usted no puede solucionar. Es decir, usted no crece por su responsabilidad. Y no lo digo por su culpa, sino por su responsabilidad. Es decir, la solución está dentro de sus manos y es algo que usted puede tomar las riendas de su negocio. Entonces, el 85% se crean dentro de organización. Algunas de esas son desinformación de factores externos e internos, capacidades limitadas de liderazgo, limitada capacidad estratégica, metas e indicadores insensatos, dificultad para medir el impacto. Si ustedes ven, estos 5 ejemplos, todos son cosas que pueden solucionar adquiriendo diferentes capacidades dentro de su negocio, articulándose correctamente y poniendo unas metas y unos indicadores sensatos, los cuales se puedan llegar a cumplir. Entonces, a pesar de estar rojo y ser un número tan grande, pues esto es alentador. Eso debe ser alentador para los negocios porque es algo que ellos pueden solucionar. El otro 15 son factores exógenos que ellos no pueden solucionar y si no pueden solucionar, pues no se puede solucionar. Como decía mi papá, si no se puede solucionar, ¿por qué se preocupa? Brechas internas que podemos encontrar de ese 85%. No seguir la estrategia y perder el rumbo principal de la empresa, abandonar el foco de negocio y centrarse en oportunidades improductivas, es decir, muchas veces tener un negocio dentro de un sector, encontrar una oportunidad que te pudo dar un ingreso estático, se fueron para allá, abandonaron los servicios, los productos que tenían antes y cuando vuelven y ya se consumió ese dinero que ganaron al inicio, pues ya descuidaron todos los clientes que les generaban flujo de ingresos, lentitud y descontrol en la gestión de innovación, la pérdida de margen bruto y no ser identificado por el empresario como un factor de estancamiento, acciones lentas y limitadas en la incorporación de transformación digital para ser ineficientes. La transformación digital es algo que nosotros hemos entendido en Mirus como algo prioritario para cualquier organización en este momento. Análisis financieros someros, ligeros, que no reconocen el problema central o el estado actual financiero o el nivel de madurez del negocio. Otras brechas internas que podemos encontrar lo podemos dividir en tres aspectos o tres perspectivas. Las organizacionales, algunos ejemplos son dependencia solamente de la cabeza del negocio para tomar decisiones y en los casos de la empresa familia no contar con protocolos. Esto es algo que desafortunadamente vivimos desde Mirus hace muy poco y es que la cabeza del negocio no tenía primero quien le hiciera peso y contrapeso a las decisiones que él tomara y segundo, todo el funcionamiento de la empresa estaba en la cabeza del director y esas actividades, ese conocimiento y esa experiencia nunca se delegó. Desafortunadamente, y esto es un caso de la vida real, desafortunadamente, el señor se murió. No creo que tenga que decir más, se fue la empresa con él. Ahora la empresa aún vive situaciones de poder entender cómo hacer funcionar la empresa, porque todas las decisiones están centralizadas en él. Era una brecha importante que no se identificó a tiempo, pasó una situación totalmente desafortunada y la empresa está totalmente estancada. Aversión a las alianzas estratégicas. Encontramos que muchas empresas no le interesan hacer alianzas estratégicas por desconfianza, porque me van a robar la idea, porque entonces si hago una alianza estratégica conocen mi know-how y me roban cómo hago yo las cosas y N cantidades de cosas que se puede sacar. Desintegración de las áreas de mercado y ventas, es decir, muchas empresas no tienen áreas comerciales o de ventas, bueno, mercado de ventas, debido a que no le ven importancia a vender. No sé si es que no le ven importancia a vender,
no hay estrategias de marketing, no hay estrategias comerciales y normalmente son empresas que pueden tener un muy buen producto, muy buen servicio y estas empresas no encuentran, no ven, no, el problema es que les compran, más no ellos venden. Es decir, hay empresas que yo he visitado que tienen 5 o 10 años y me dicen, no, es que yo siempre he vendido a través de referidos. Son empresas que por su servicio, su producto o porque la persona es un bacán, es un excelente, la gente va y le compra, pero ellos nunca han tenido la necesidad de realizar estrategias de venta. Y si nunca han realizado estrategias de venta, ¿cómo van a crecer su mercado? Siempre van a esperar que un cliente, por el buen servicio, venga y les traigan, pero eso va a generar un estancamiento. Si nos vamos a brechas de solución, talento humano con capacidades inadecuadas para el foco de negocio. Te tengo a fulanito, sultanito y a menganito, que son personas muy capacitadas dentro de su ambiente laboral, pero resulta y pasa que en ese momento estoy necesitando es gente que venda y estas personas son principalmente administrativas y no tienen la capacidad de venta. Entonces muchas veces se tienen personas muy talentosas, pero en áreas que no son la prioridad en ese momento del negocio para solventar brechas. Soluciones pensadas desde la perspectiva del dueño de negocio, yo le llamo estos negocios de escritorio. Es decir, son soluciones que se crean frente a lo que le parece a los creadores y nunca son soluciones basadas en el feedback, en la interacción y en la percepción de valor que les entrega el mercado constantemente. Es decir, sacan nuevos productos, gastan muchísimo en innovación, en producción de nuevos productos, porque les parece que puede funcionar. Sin embargo, ese les parece nunca va asociado a datos reales que les puedan llegar a servir para montar muy buenos productos o muy buenos servicios. De mercado, pues dependencia de un solo cliente. Hay algunas empresas que uno se encuentra que un solo cliente les da mucho dinero, pero ese solo cliente puede representar más del 65% de los ingresos. Es decir, que si ese cliente por X, Y, Z razón no continúa con ellos, el hueco, como se dice coloquialmente, el hueco que deja es muy, muy grande. Y ser localista y no mirar mercados externos. Si ustedes ven, todas estas brechas son problemas que se pueden llegar a solucionar, que se deben de solucionar. Acá vemos un poquito lo que les decía ahorita al inicio, las brechas de negocio son todo eso que nos separa de nuestro estado ideal, que nos separa de nuestro estado ideal. Tenemos brechas de negocio sobre el gobierno, el negocio, sobre las relaciones públicas, sobre el mercado, sobre ventas y sobre finanzas. Ahora, ¿cómo podemos cerrar las brechas para estimular la madurez de negocio? Para ello necesitamos Para ello necesitamos los típicos procesos que se realizan dentro de un análisis de intervención de cualquier empresa. El primer punto siempre va a ser mapear directamente, y no entiendo eso porque se cambió de color, creo que fue por el cambio de, bueno, pero para ello necesitamos todo proceso de intervención de una empresa, como les decía, necesita un momento de intervención o de mapeo actual de lo que está pasando, de lo que no está pasando dentro de la empresa. Cuando yo mapeo todo lo que está pasando, tengo que identificar qué puede llegar a solucionar eso. Y acá, eso es lo que hablamos. Pensemos algo. Hay un término que nosotros utilizamos muchísimo y que debería estar muy, muy interiorizado dentro de negocios y se llaman capacidades. Las capacidades son cinco: capacidad operativa, capacidad resolutiva, capacidad financiera, capacidad de relacionamiento y capacidad estratégica. Son diferentes capacidades que, dependiendo la perspectiva que se tenga el negocio, pueden ser actividades diferentes. Cuando identificamos brechas, hay algo muy importante para entender y es que toda brecha se soluciona con una capacidad. Entonces, muchas veces, una brecha la encontramos desconocimiento de los procesos correctos para implementar transformación digital. Eso lo podemos hacer con una capacidad resolutiva, es decir, desde el conocimiento, de adquirir el conocimiento, ya sea a través de una persona o capacitar a las personas dentro del negocio de cómo se implementa un proceso de transformación digital, ya sea ese conocimiento totalmente gratuito de capacitaciones
online y gratuitas, o sea, una capacidad financiera, de decir, voy a contratar a una persona que llegue dentro de mi empresa y se encargue de esos procesos. Cuando yo realizo este primer proceso de mapeo, luego identifico qué capacidades necesito, paso a crear un plan, sería el tercer punto, paso a crear un plan frente a qué actividades dentro de las capacidades con las que cuento en este momento en la empresa, las capacidades que tengo que adquirir de alguna manera y empiezo a identificar qué actividad me puede solucionar qué brecha directamente o cuántas actividades me pueden solucionar una fecha. El siguiente paso sería crear métricas que me permitan a mí durante el tiempo entender si esas brechas se han solucionado o no y si realmente voy a llegar a ese estado ideal que necesito. Y las últimas fases de cualquier proceso de intervención son el seguimiento y el control de este mismo. Y cuando hablamos de control, hablamos de qué hacer cuando en algún momento la organización no está cumpliendo esas metas, es decir, planes de contingencia. Levantar una mano, ahorita vamos a tener un momento de 10 minutos más o menos en los cuales vamos a abrir el micrófono para todos ustedes y poder ir haciendo preguntas. ¿Qué es una pyme gacela? Y vamos a hablar un poquito de las pymes y del estado actual, porque todos conocemos o hemos escuchado de las famosas MIPYMES o empresas unicornios, aquellas empresas que levantan muchísimo capital de dinero en los fondos de inversión. Y uno de esos nombres que podemos utilizar para las pymes son las pymes gacelas. Y las pymes gacelas son aquellas que crecen rápidamente a un ritmo anual entre el 20 y 25%, por lo que su rápido crecimiento impacta la competitividad del territorio y son empresas con capacidades de internacionalizarse, es decir, son son empresas que crecen muy rápido. Normalmente están muy asociadas las pymes gacelas a empresas tipos startups, que no crecen principalmente a partir de infraestructura o a partir de talento humano, sino que buscan principalmente crecer a través de la tecnología. Es decir, empresas que constantemente se transforman digitalmente. ¿Para qué? Para ser más rentables, para ser más productivos, para poder atender más mercado, para poder producir más servicios, para poder estandarizar más servicios. Hay que entender algo. Nosotros, dentro de las brechas, podemos llegar a decir, y lo pongo entre muchas comillas, que hablar de brechas es hacer una actualización al famoso DOFA o el análisis DOFA que nosotros hacíamos, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero haciéndole un zoom a las amenazas y a las debilidades. Yo abro micrófono aquí, les pregunto a ustedes cuántas veces hemos utilizado, hemos hecho varias, pero cuántas veces hemos tenido en cuenta un análisis DOFA para realmente tomar decisiones estratégicas y centralizadas dentro del negocio. Lo más probable es que la mayoría digan, uff, yo he hecho un poco de DOFAs. Y yo les pregunté, ¿y qué han hecho con esas DOFAs? Y digamos, uy, Manuel, pues, ¿qué te cuento? Podemos ver que las debilidades los podemos ver como brechas endógenas, es decir, brechas internas, y las amenazas las podemos ver como brechas exógenas, es decir, las endógenas son las condiciones de negocio, las que representan 85% que vimos atrás, y las amenazas son esas brechas exógenas que representan el 15% de lo que no podemos controlar y lo que está pasando. Por ejemplo, un caso particular, el estado del gobierno, la incertidumbre que genera el estado del gobierno, si se pasa un paro, si pasa X o Y situación con el tema del gobierno, pues ahí no podemos intervenir tanto, no podemos tener el poder de tener una intervención grande y poder solucionar cosas. A las brechas exógenas lo que se hace es tener un plan B o tener un plan de contingencia por si llegan a pasar. Pero las brechas endógenas, que son las debilidades, condiciones de negocio, los podemos llegar a solucionar dependiendo de la capacidad que necesitemos. Cuando hablamos de dimensiones de valor, hay que entender 4 dimensiones de valor. Primero, para poder entender tu negocio, tú tienes que entender tu sector. Y eso es uno de los grandes problemas que nos pasa cada vez que creamos un modelo de negocio. Que creamos un modelo de negocio desde la necesidad o desde la oportunidad y nunca o muy pocas veces
nos sentamos a decir qué está pasando en el sector. ¿Quién está dónde? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo está creciendo el negocio? Si yo les abro el micrófono y les pregunto, ¿quién sabe en este momento a cuánto representa desde su sector, ese sector, qué representa a nivel de economía nacional o regional? Lo más probable es que no tengamos ese tipo de datos. A eso se refiere a primera dimensión y es hacer un análisis del sector, identificar las condiciones de la industria y cómo ésta se comporta para poder entender yo cómo puedo entrar a pelear. Porque una industria ya creada es lo que llamamos un mar rojo. Es decir, si yo entro allá, es porque yo voy a entrar con competidores, con condiciones, normas y N cantidad de factores que sí o sí van a afectar mi negocio. Es más, si nos vamos directamente a lo que veníamos hablando, el sector y la competencia, el sector y la competencia son los que representan el 15%. Yo no los puedo controlar, pero debo saber que existen y debo tener planes de contingencia para saber qué pasa si me veo afectado por eso. Cuando nos vamos ahí, bueno, análisis de la competencia, la otra dimensión de valor, yo puedo crecer mucho conociendo la competencia. Si yo conozco la competencia, vi qué hicieron, les hago una revisión, me comparo con ellos, en qué fallan ellos, en qué están siendo aceptados ellos, nada más teniendo esa información, yo puedo refinar o crear mis productos más adecuados al sector al que yo estoy trabajando. Luego el análisis de mercado, y cuando hablamos de análisis de mercado es directamente ir a conocer el cliente, cuáles son los intereses, dolores, motivaciones y conducta del mercado. Esto, y hay que entender que cada una de estas dimensiones de valor me van a representar brechas que yo tengo que empezar a solucionar. Y luego realizo el análisis interno del negocio. Es decir, si yo me voy acá, vemos que la exploración de condiciones exógenas, es decir, el 15% de las brechas, están entre el análisis del sector, el análisis de la competencia y el análisis del mercado. Y el 85% está dentro del análisis interno del negocio, es decir, la definición del componente innovador del negocio para el mercado. Es decir, todo lo que pase de puertas adentro, todas las brechas que se generan ahí, yo las puedo llegar a solucionar. Estas dimensiones de valor tienen un objetivo y es crear una propuesta de valor diferencial teniendo en cuenta qué pasa en la industria, qué está haciendo mi competencia que no está solucionando, qué está desatendiendo mi competencia, mi mercado que quiere, qué lo motiva, qué le interesa, qué está dispuesto a pagar. Y el análisis de negocio es yo qué puedo garantizar frente a mis capacidades para poder crear una propuesta de valor diferencial. Que a mí me da tristeza algo. Nosotros hace mucho tiempo estamos hablando de propuesta de valor, hace mucho tiempo se creó estas dinámicas de entendimiento del valor en los negocios, del concepto de modelo de negocio, y a veces siento que la propuesta de valor se convierte simplemente en una frase bonita que poner, y la propuesta de valor debe ser la punta de lanza para ser competitivos como negocio. ¿Por qué? La propuesta de valor va a ser la condición de innovación para la sostenibilidad o la escalabilidad de una empresa. Es decir, si yo tengo una propuesta de valor diferencial, la gente me va a comprar a mí. Y si la gente me compra a mí, yo voy a tener ingresos suficientes para adquirir las capacidades que necesite y poder ser sostenible. Y si soy sostenible, tengo el 80% del el terreno cosechado para poder ser escalable, es decir, para llevar mi empresa al siguiente nivel. Entonces, muchas veces se entiende la propuesta de valor como una frase bonita que montamos y realmente esa es la condición que me entrega a mí poder ser sostenible y poder ser escalable. Vamos a mostrar algunos métodos de mapeo de brechas y, por ejemplo, tenemos este. Ah, tenemos, y dentro de Mirus, nosotros solemos trabajar diferentes artefactos, los cuales nos ayudan a poder, diferentes artefactos sobre la misma dinámica, las cuales acondicionamos dependiendo del nivel del negocio. Uno de estos, y no sé si ahí lo logran ver bien, si no me va a salir de acá para poder esto ajustarlo, porque me interesa que lo vean. Uno de esos es este artefacto que nos ha servido mucho para abarcar empresas muy grandes y es que en esto lo que hacemos es mapear el estado actual, lo que decíamos atrás, mapear el estado actual de la organización o de la empresa,
Ay, se me fue. Frente a lo que nosotros llamamos 7 áreas fundamentales de valor. Es decir, gobierno, el área de solución, teniendo en cuenta servicios y productos, marketing, comercial, financiera, talento humano y jurídica y legal. ¿Listo? Esas son las 7 áreas que hemos podido identificar, tanto desde la teoría como de la práctica, que toda organización debería tener habilitada dentro de su negocio. Manuel, necesito tener un área con 15 personas en cada uno de estos aspectos. No necesariamente. Una cosa es habilitarla, otra es cómo se compone o cuál es la estructura de ella. Pero una organización debe de tener tareas y actividades dentro de estas diferentes áreas. Luego de este análisis ASIS, como lo estamos viendo allá, vamos y hacemos un estado ideal o un análisis to be, que lo que nos permite es, venga, a nivel de gobierno, y para los que esto les suena raro, gobierno, que es como la que menos tenemos interiorizada o la que menos podemos muchas veces entender rápidamente, gobierno es esa área que se encarga de habilitar todas las capacidades de la empresa. Y recuerden que les dije que las capacidades son lo que nos solucionan las brechas. Entonces, gobierno es todo lo que es el área que se encarga de habilitar lo que necesitemos para poder cumplir una estrategia. Entonces, yo defino una estrategia dentro del negocio. Tengo que llegar a X, Y, Z parte. Tengo que lograr tanto crecimiento anual. El gobierno es el que le dice, listo, ya les dije qué tienen que hacer, ahora les doy lo que necesitan para que hagan eso. Y luego hacemos ese análisis to be o ese análisis ideal o análisis cómo será para cada una de estas áreas. Entendiendo cada una de esas áreas del estado actual y el estado ideal, empiezo yo a definir acciones específicas sobre cada una de esas áreas que me lleven del estado actual al estado ideal. Es decir, esta es la forma, por si se preguntaban, ay, muy chévere, muy bacano lo que me está diciendo Manuel, pero eso cómo lo hago dentro de la empresa. Eso es una estructura y ahí te les voy a mostrar otro documento que es exactamente lo mismo, solo que con colorcitos, por decirlo de alguna manera. Es decir, siempre tengo que hacer un análisis así, un diagnóstico de cómo estoy y dentro de ese diagnóstico identificar esas brechas, hacer un análisis to be de qué está pasando directamente o qué es lo que yo quiero que esté pasando dentro de mi empresa y luego hacer acciones claves de intervención para poder sobrepasar o eliminar esas brechas. Y luego también, como les decía ahora, hay condiciones del entorno, es decir, las brechas que hay por fuera, ese 15%, que yo también tengo que empezar a mapear. Ese mapeo se da directamente con los desafíos del sector, qué está pasando en el sector, cuáles son los desafíos principales del sector. Venga, es que mi sector tiene una alta informalidad a nivel de procesos de venta, hablemoslo que normalmente y lastimosamente en Colombia, uno de los sectores más desactualizados a nivel de transformación digital puede ser el sector agrícola. Entonces, si yo sé que el sector agrícola tiene muy poca conexión a Internet, porque en las fincas no hay ningún proceso que yo pueda llegar a montar, puedo asegurar de que hay Internet en esos puntos, que no hay conexión o no hay infraestructura en el área rural. Esos son desafíos que yo tengo que montar acá y saber cómo puedo llegar a solucionarlos. Frustraciones con el mercado, qué está pasando, venga, el mercado, qué es lo que pasa, por qué, qué no se ha solucionado, qué está pensando, cuáles son los dolores de ese mercado, retos directamente el negocio para con el entorno y temores del equipo de trabajo. Son cosas que yo empiezo a trabajar. ¿Qué terminan siendo? Esto que estamos viendo. ¿Qué termina siendo esto que estamos viendo? Entonces, termina siendo como una caja que yo cojo y abro y que yo puedo identificar mi estado ideal, mi estado actual, las acciones específicas que yo tenga que realizar para romper las brechas y qué son todas esas brechas exógenas, ese 15%, que también debo de tener en cuenta para poder llegar a solucionarlas de la mejor manera, si puedo intervenir, si no, tener un plan de contingencia si llegan a pasar o si eso me llega a afectar más de la cuenta. Y luego tenemos este otro artefacto, en donde ya no hablamos directamente sobre áreas fundamentales, sino que vamos directamente a hablar sobre, venga, ¿qué pasa con mis proveedores? ¿Cuál es el estado actual a nivel de relacionamiento con mis proveedores? ¿Los conozco? ¿No? ¿Dependo solamente de un proveedor? Mire, ahí te hablamos del problema que es depender de un solo cliente.
Ahora imagínense en depender de un solo proveedor. Entonces, ahí encontramos brechas. A nivel de talento humano, equipo de trabajo, encontramos N cantidad de brechas. Ahí es donde la mayoría están. A nivel de solución, productos y servicios, N cantidad de brechas. A nivel de mercado, clientes, canales y relaciones, N cantidad de brechas. Y luego hablamos a nivel del tema económico, que son egresos, ingresos y los canales a través del recaudo. Si ustedes ven, este artefacto termina siendo un poco más eh, digerible para las empresas. No tengo que hablar siquiera incluso de áreas que ni siquiera tengo montadas, porque ¿qué negocio no tiene proveedores? ¿Qué negocio no tiene talento humano? Acá no hablamos ya directamente de un área fundamental de talento humano y que tenga que tener un área. No, hablo de que yo trabajo con personas y esas personas tengo que gestionarlas. Entonces, tengo sí o sí un equipo de trabajo. Hablamos de solución. Todo negocio tiene una solución, ya sea un producto, un servicio o directamente las operaciones de este producto o servicio. Hablamos de un mercado. Sí, todos acá estamos siendo empresarios. Y todo empresario y toda empresa se crea con el fin de lucrar. ¿Y a quién le lucra uno? A un mercado. Y todos tenemos egresos, tenemos ingresos y tenemos canales de recaudo. Es decir, acá yo no necesito decir, venga, pero no, es que ese otro artefacto que es este está muy grande, como así que área jurídico y legal, venga, yo no tengo eso, es un abogado que me ayuda o alguna vez alguien vino, me ayudó, me habilitó mi negocio y no le he tenido que volver a llamar o no tengo cómo hacerlo, ¿no? Este otro artefacto nos permite bajar las brechas de mejor manera. Entonces, tenemos esta dinámica en donde en una primera hoja, en un primer estado, creo el análisis ASIS, en el segundo estado creo un análisis to be y luego lo que hago es crear acciones para poder llegar de ese estado actual a ese estado final. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de alguna empresa que trabajamos alguna vez. Entonces, por ejemplo, él encontró en el área de proveedores bueno, acá la explicación, perdón, acá es la explicación de qué área es cada uno. Entonces, los proveedores son las empresas o empresas, perdón, son las personas o empresas que te venden los materiales o productos. Talento humano, el grupo de personas que trabajan contigo. La solución es lo que le ofreces a tus clientes. El mercado son las personas o empresas las cuales compran tus productos. Egresos son todas las personas por las que son todas las cosas, perdón, por las que tienes que pagar para que tu negocio siga funcionando. Los ingresos es el dinero que entra en tu negocio de la venta de los servicios, productos o las operaciones. Y el recaudo son los canales y cómo cobras lo que vendes. Ya sea a niveles acá es donde hablamos que tengo un modelo de negocio por suscripción, modelo de venta directa, tengo un modelo de negocio tipo alquiler o tipo renta, demás. ¿Cómo se trabajan estas dinámicas? Primero, como les decía, siempre tengo que crear o tengo que imaginar mi negocio hoy, es decir, describir el estado actual de mi negocio, siendo muy realistas, porque muchas veces pasa esto y no lo hemos encontrado y pasa mucho y la experiencia no lo ha dicho, que cada vez que se hace un análisis o un diagnóstico, los empresarios, o no tanto los empresarios, sino muchas veces los equipos de trabajo, los mandos medios, cuando hacen un diagnóstico, sienten que este diagnóstico los puede llegar a echar de la empresa y se llega a mentir sobre el estado actual. Entonces, siempre es crear un método o un estado actual totalmente real y aterrizado dentro del negocio. Luego, creo un estado deseado, es decir, a dónde quiero llegar. Acá es donde empiezo a pensar y siempre, y lo que se busca, lo que recomendamos, es que se piense a 1 año o 2 años. ¿Por qué 1 año o 2 años? Anteriormente, cuando hacíamos visiones, cuando hacíamos ese componente o ese concepto de visión dentro de un negocio, lo hacíamos a 3, 5 o incluso a 10 años. Y cosas como las pandemias nos han dicho usted no puede planear tan lejos. Ya incluso muchas veces 2 años termina siendo planeaciones que se pueden salir de control en el camino, porque hay muchos factores que pueden influir en el resultado. Tener mi negocio hoy y mi negocio deseado me permite a mí, el tercer estado, es crear una ruta para lograrlo, lo que les he venido diciendo. Y hay que entender que esa ruta
esa ruta siempre tiene que ser el medio de acción y de intervención de la empresa. Es decir, como su nombre lo dice, es una ruta por la cual tiene que navegar la empresa. Entonces, de nada sirve que yo haga un estado actual y un estado deseado y cree toda una ruta sobre la cual voy a solventar mis brechas, voy a realizar actividades claves para poder llegar a un estado ideal si no lo voy a cumplir. ¿Sí? De no simplemente voy a llegar de mi negocio hoy a mi negocio deseado, sino tengo que tener una ruta con tareas específicas, no solamente con objetivos, sino con tareas específicas. ¿Por qué con tareas específicas, Manuel? Porque cuando yo realizo tareas o actividades específicas, esas actividades siempre van a tener un registro y ese registro va a ser el que me ayude a mí a crear, o bueno, no a crear, sino a generar los KPIs necesarios para que cada meta que yo me proponga en el camino pueda ser verificada. Es decir, es importante y si lo bajamos a un nivel de abstracción, yo debo tener objetivos, debo de tener metas y debo de tener indicadores para esas metas. ¿Por qué? Un KPI por sí solo no sirve. Si yo no tengo unas metas asociadas a esos KPIs que me permitan decir en medio de camino si voy al 30, si voy al 40, si voy al 50% la solución es objetivo. Porque las metas son esos puntos de evaluación tempranos para saber si voy encaminado a qué en este caso, a mi negocio deseado o a mi estado deseado del negocio. ¿Qué es lo que se espera cuando estamos solucionando brechas? Eficiencia organizacional, equipo de trabajo alienado con el negocio, es decir, equipo de trabajo que entienda las actividades específicas que se tienen que hacer para el éxito dentro del negocio, sostenibilidad financiera y crecimiento en el mercado. Queremos, también podemos lograr de que todos los servicios y los productos estén totalmente alineados con las necesidades del mercado, de que sean productos y servicios escalables, podemos encontrar de que toda la habilitación legal y jurídica esté en orden, podemos llegar a encontrar que todos los procesos sean optimizados, que genere una mayor rentabilidad y hay muchísimos beneficios que hay. ¿Cuántos beneficios, Manuel? Dependiendo de cuántas brechas tengas. Porque si ponemos objetivos, es simplemente coger la brecha y ponerla en positivo y crear actividades para lograrlo. Es decir, voy a tener N cantidad de beneficios como N cantidad de brechas logre yo solucionar. Soluciones de estudio sugeridas. Bueno, bueno. Moisés, ¿estás por ahí? Esto, Sí, por acá ando. ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Estamos Eh, a 3 minuticos de preguntas. de terminar la sesión. Sí, había una pregunta que tenía Jan. Jan, ¿ya puedes hacer las preguntas que tenías? Ya abrimos el espacio para todos. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que tengan, háganosla saber, que acá estamos tanto Moisés como yo para poderles solucionar como las dudas que tengan frente a esto de brechas. Cuéntenos, ¿conocían brechas? ¿Alguna vez la habían trabajado? Si tienen alguna experiencia que compartir con los demás empresarios. Estos espacios principalmente los creamos para eso, para que crezcamos entre todos. Jan, estás por ahí. Creo que tiene el micrófono activado, pero no lo escuchamos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún Pues, comentario? Ahí se te Sí, alcanza a escuchar, John. un poco se te alcanza a escuchar, pero bueno, solo sé hola, ¿me que... escuchan ahí? Hola, sí. Te escuchamos. Gracias. Sí, cuando estabas en el slide de las fases, que tenías como unos cuadritos sobre una flecha, todos los cuadritos estaban vacíos. No sé si podemos ver rápidamente de nuevo el resumen de ese slide completo. Moisés, El slide de las fases. Sí, ya, es que no, ahorita simplemente no aparecías. Este es el slide, el que estamos hablando. Entonces, sí, en el momento que lo presenté aparecía blanco, no sé qué pasó. Si algo puede pasar, lo más probable es que pase. Y para ello es lo que les decía, sin embargo, se lo alcancé a explicar. Primero, definir un propósito.
¿sí? Cada vez que hablamos de brechas de crecimiento o cómo solucionar, el propósito principalmente va a ser solucionar esas brechas, solo que yo puedo decidir solucionar algunas y dejar algunas para después. Dentro de la misma evaluación que yo haga de la importancia de las brechas, ahí yo también les expliqué que había que identificar capacidades de negocio, que una brecha siempre se soluciona con una capacidad, ya sea estratégica, resolutiva, operativa. Por ejemplo, es que tengo o el personal que tengo no me logra atender cuánta la demanda de servicios. Yo cojo y lo que hago es crear más capacidad operativa dentro de mi negocio y eso me ayuda a solucionar esta brecha. Es decir, identificar qué capacidades tengo y qué capacidades necesito. Establecer una arquitectura o establecer una ruta o un plan sobre el cual trabajar y el que me permita solidez para solucionar esas brechas, diseñar el modelo de negocio que necesite diseñar o rediseñar el que necesite en ese momento para que se puedan solucionar esas brechas, habilitar ese negocio, es decir, desplegarlo y cómo podemos conectar directamente ese negocio con el entorno, es decir, tanto con la cadena productiva de valor como con el mercado, es decir, mercado y sector. Esa era la que sí no aparecía, Jan, esa no aparecía en su momento, no sé qué pasó, pero desde eso. Es eso, eso fueron las presentaciones. Igual ahorita los que llenen el formulario, se les enviará la presentación y demás. ¿Acaban de levantar una mano? No, diciendo que todo bien, creo, era Jan diciendo que había entendido ya. Ok, ok, ok. Listo. Excelente. Para respetar el tiempo que habíamos agendado en este espacio, creo que ya podríamos dejar acá, que no hay más preguntas. Estos ya saben que los que quieran hay un instrumento que tenemos sugerido para este ejercicio de diligenciamiento. Ese instrumento se los podemos compartir. También en nuestro sitio web podrán encontrar todos los diferentes tipos de instrumentos que necesiten. Ahí está también este de mapeo de brechas. Y esta es una invitación también que les hacemos a un programa que lanzamos enfocado a cómo poder madurar negocios e incorporar la inteligencia artificial en la cotidianidad del negocio. O sea, cómo podemos ser eficientes y productivos con el apoyo de la inteligencia artificial, sabiendo de qué manera lo incorporamos en cada uno de los procesos. Es un programa que salió esta semana y que si están interesados podrían entrar a verlo en nuestro sitio web y ahí ya podré conocer cuáles son todos los aspectos. Y la invitación, si se quieren vincular al grupo de WhatsApp que tenemos activo para seguirles contando de los próximos webinars que habrá. El próximo webinar se hará la próxima semana. Es un espacio en donde contaremos de qué manera podemos usar la inteligencia artificial en las organizaciones y cómo eso, por ejemplo, desde la experiencia que hemos tenido en Miros, acompañando más de 50 organizaciones del tercer sector, cómo eso los ha ayudado a fortalecer todo lo que tiene que ver con su estructura de procesos, su sistema de gestión, y es algo que puede ayudar mucho en incrementar la eficiencia. Entonces, bueno, todos bienvenidos a cualquiera de los espacios que estamos teniendo. Muchas gracias por la asistencia y yo creo que ya podemos dejar aquí este espacio. Que estén muy bien y una feliz semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Que estén ustedes. muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao. Que estés bien, Claudia. Hasta Cuídate luego, mucho. muchas gracias. Chao. Bueno, Muchas gracias. Una feliz tarde. hasta luego. Que estén muy bien.